Tome su lugar, por favor. Le voy a invitar a que disfrute de este testimonio que la producción ha grabado con tanta excelencia, con tanto profesionalismo. Sí, somos la familia Trujillo Flores, Noemí Flores y Luis Trujillo. Entonces íbamos errando, nos íbamos equivocando en el matrimonio, o sea, haciendo las cosas mal y en un momento dado, cuando todo parecía que va tomando forma, se vuelve a caer y se vuelve a caer. Llegaba el desánimo porque cuando había un pleito nos dejábamos de hablar y cosa terrible porque sientes algo aquí muy feo de irte a dormir con la persona que amas y que sabes que también te ama, pero que no sabes cómo arreglar la solución. O a veces simplemente el valor, la humildad de poder decir, ¿sabes qué? Fui yo quien se equivocó, quiero que me perdones, dime qué podemos hacer para mejorarlo. Y eso lo encontramos en Cristo. Pues lo considerábamos un matrimonio normal, pero cuando de verdad le damos el derecho a Cristo en nuestras vidas, realmente que pasó de ser un matrimonio normal a ser algo extraordinario, la verdad. Sí fue un proceso largo, de varias decepciones, de pérdidas, fue difícil. Y en el año pasado le digo yo a mi esposo, le digo, ¿sabes? Yo quiero, o sea, mi corazón sigue con ese deseo del bebé y ya sé que me dijeron que no y me dijeron casi mejor váyase de vacaciones o con el dinero que tiene haga otra cosa en lugar de gastarse en un tratamiento porque no le va a funcionar. Y contra todo pronóstico médico, clínicamente diagnosticado, o sea, no puedes tener bebés o es un riesgo muy alto o es un bebé con un síndrome, con esto, muchas cosas. Y con todo y ese miedo, con todo y eso, le dije es que yo sí quiero, le digo, pero ¿sabes qué? Ahora vamos a pedírselo a Dios. Y el Señor rebasó todas mis expectativas. Tengo un hijo para la gloria del Señor, hermoso, sano, tengo en mis brazos un sueño. Y creo que de ese tamaño es el amor que Dios me tiene, porque no hice nada para merecerlo. Es su gracia sobre mí en todo momento. Nos habían dicho que Noemí no estaba embarazada, o sea, que le había pasado como otras ocasiones. Ella se embarazaba, no se desarrollaba. Eran embarazos anembriónicos. Y bueno, pues eso fue creo que un martes. El domingo vamos a la prédica, termina el culto, nos vamos al estacionamiento y nos alcanza una chica de la iglesia, Fernanda Esparza. Que no conocemos de nosotros. No llevamos mucha relación con ella, sabemos quién es, pero no llevamos mucha relación. Entonces nos dice, chicos, quiero hablar con ustedes un momento. Y sí, Fer, pues dinos, ¿no? Ella así nerviosa, dice, volteaba a ver a ella, me volteaba a ver a mí, dice, es que tu esposa está embarazada. ¿Quieres decirles eso? Entonces me volteé a ver a mí y me dice así enojada, ¿le dijiste? Y yo así, no, pues tú le has de haber dicho, no, o sea, no habíamos dicho nada porque era secreto, no queríamos emocionar a la gente y todo eso. Y nos dice, tranquilos, no, espérense. Es que mientras yo lloraba, yo cerré mis ojos y yo la vi a ella embarazada con su pancita. El ultrasonido decía que no estaba embarazada. Y dice ella, pues es que el Señor dice que ya te dio lo que le pediste, o sea, que le creas a Él, créele a Él. Y nos fuimos a la casa con la cabeza volada, o sea, ¿cómo era posible? Llega la segunda prueba, ver los resultados y se tenía que duplicar para que fuera un embarazo avanzado, o sea, en progreso. Y se las mandó a Janet y le dice, Janet, ¿estás bien embarazadota? ha sido todo tan maravilloso que no lo puedo creer, porque no solo es lo maravilloso de bebé, sino cómo nos sostuvo todo este 2020. Es el poder y es su gracia sobre nosotros, porque no hay otra cosa que lo describa, o sea, no hay nada humano que te pueda decir, o sea, es que porque hicimos esto, porque fue médico, porque esto. No, y nos rodeó de la gente adecuada para que todo pudiera llegar a su fin y tenerlo en nosotros. Sí. Le vamos a pedir, por favor,
a Luis y Noemí, que pasen aquí con Luisito. No lo quiero bautizar, pero para diferenciarlo de su papá. Y con las personas que están designadas también para acompañarles. Si nos ayudan con el micrófono, por favor, para alcanzárselo. Adelante. Los recibimos con un aplauso, con mucha alegría. Adelante. ¿Es el primer niño? No, ya presentamos en pandemia, ¿o no? A ver si me ayudan. El primer niño post-pandemia. Ya casi iba a la escuela este niño, ¿eh? Está grandísimo, wow, precioso. Un aplauso para el Señor. 6 meses, ¿cómo ve? 6 meses. Luis y Noemí. Sí se percibió que estaban muy emocionados y pudieron compartirnos algo, pero creo que es mucho más grande lo que hay aquí adentro. En la primera reunión estuvo con nosotros Fernanda Esparza y le preguntamos cómo fue, y la verdad fue precioso. Eso se llama palabra de ciencia. Cuando Dios te muestra algo que está sucediendo, tú no lo sabes por información, y cuando tú operas en los dones del Espíritu Santo, te atreves incluso a arriesgarte, a equivocarte, porque era algo muy delicado, y le dice, está embarazada. Obviamente estaba recién embarazada, era imposible darse cuenta, y solamente lo sabían ustedes. Tenían 11 años de pareja y 4 años de casados formalmente, porque ustedes recibieron esa convicción cuando vinieron a Cristo de que Dios quería una familia ordenada, ¿es correcto? A ver, dime algo de eso. Sí, bueno, como comentaba, veníamos haciendo malas cosas, entonces entendimos que teníamos que alinearnos, ¿verdad? Teníamos que alinearnos a la palabra. Y este 2020 fue algo increíble, o sea, porque vimos toda esa potencia de la gracia del Señor en nuestras vidas, ¿no? Primero Luisito, pues viene que se cae la economía, pero hay provisión para nosotros, se puede aliviar en un hospital particular, o sea, una tras otra, es increíble. Nosotros nada más nos observábamos, nos veíamos cada vez que pasaba algo así como, wow, ¿te fijas cómo está pasando todo esto así, pues con la inercia, ¿no? Que llevaba todo esto, ¿no? De repente dudábamos, como cualquier ser humano, pero sin embargo el Señor nos seguía mostrando que tuviéramos fe y que siguiéramos adelante. Sí. Ustedes son estilistas los dos, y me dijeron que son muy buenos, ¿sí? Sin embargo, muy buenos. Ya hicimos propaganda, así que ahí si alguien... sin embargo, este ha sido para ese tipo de profesiones un año muy difícil, especialmente los primeros meses, ¿no? Los primeros 3, 4 meses. Y vieron la mano de Dios sosteniéndoles. Y en un año donde venía el parto y todo lo que ello implica. ¿Cómo la iglesia se manifestó con ustedes? Porque sé que también han estado en conexión con sus grupos de conexión, ¿sí? Pues totalmente, en todo momento siempre doy gracias y no me voy a cansar de darle gracias, Señor, por mi familia en Cristo, por la iglesia, por Misión Esperanza específicamente, porque el Señor nos sostuvo de una manera increíble. No hubo chance de hacer baby shower por la sana distancia, pero bebé fue llenado de regalos, hasta para la mamá alcanzó. Las personas que hoy nos acompañan son las tías favoritas de mi hijo. En todo momento pendientes de nosotros, fue con quien pudimos compartir un poco lo del embarazo, porque yo no salía, entonces ellas venían a la casa o yo de repente iba con ellas, pero nada más, no tuvimos ese tiempo. Pero se hicieron presentes mis hermanas de grupo de conexión. Nosotros empezamos a comprar pañales apenas este mes, o sea, gracias a Dios, gracias Después a de ella. 6 meses. Sí. Un día me dice, queremos pasar a dejarte un detallito, y el detallito eran pañales y pañales y más pañales. Y yo, ¿serán suficientes? No, sí, fueron suficientes. El Señor los multiplicó, y gloria a Dios y gracias por sus vidas también. Amén.
muy tranquilo. Sí. Yo que tengo una pregunta más, ya que los tengo aquí. ¿Perdieron las esperanzas después de 11 años de tener hijos propios? Yo sí. Llegó un momento en el que yo le dije a Luis, ya no quiero hijos, vamos a viajar, vamos a como a pasearnos, como a vivir, o sea, a disfrutarnos nosotros, estamos bien como matrimonio. Y era una forma de acallar un poquito y no presionarlo a él o no hacerlo sentir mal. Entonces, me llega algo y porque le digo, es que ¿por qué Dios me pone en las barcas donde hay mujeres con hijos? Porque estamos hablando de un tema de barcas y todo se vuelve a los hijos y todos hablan de sus hijos y yo me enojo a veces, le digo, porque hablan de los hijos y no quiero sentirme así. Y me dice, bueno, es que a lo mejor te está preparando, te quiere decir algo, te quiere enseñar algo. Y ciertamente sí me preparó porque también gracias a esas mujeres que son madres y que han sido parte de mí aquí en la iglesia, me han ayudado mucho por WhatsApp. Oye, ¿cómo se le hace con esto? Me acuerdo que le hablaba a Adri los primeros días y le decía, es que no sé qué pasa con, mira, hazle así, me daba todo el tip. O sea, Dani, Morga, que con sus 4 bebés ha sido de gran apoyo para mí como primeriza. Sí, ha sido muy, muy bueno el Señor con nosotros en todo momento. Digo, es su gracia porque es infinita y creo alcanza para todos. Cuando yo le digo a Luis, sí quiero, o sea, vamos a hacer todo lo posible y si no sale y si no se da, no voy a llorar, no me voy a frustrar, pero vamos a intentarlo otra vez. Me dice, ok, me dice, vamos a hacerlo. Y nosotros para fin de año normalmente siempre hacemos una carta donde ponemos las prioridades para el siguiente año. Y siempre hacemos esa carta nada más así como por escrito, para que no se nos olvide qué queremos, o con las finanzas que se reúnen a fin de año, ver qué compramos, o sea, para la casa o un viaje, cosas así. Y le digo, ¿por qué en esta ocasión no le hacemos la carta dirigida a Dios y le pedimos al bebé? Y lo pusimos en primer lugar. Pusimos también una lavadora, un sillón, otras cosas que sí nos dio también, pero en primer lugar, el bebé. Y Luis, a tono de broma, cuando agarra la pluma y la hoja, le pone, querido Dios, este año, por favor, queremos un bebé. Y me dice, ¿y cómo lo quieres? Y luego le digo yo, pues bonito. Y lo dice, bueno, sí, pero le digo, no, pues lo quiero sano, fuerte, que venga con un corazón dispuesto a amarle, a servirle, con un talento, que nos ayude el Señor a descubrir cuál es su talento, que le guste la música, ¿qué más? Que le guste pintar y qué más. Y le poníamos ahí en la lista. Durante el embarazo Luis me decía, por mi edad y por todo lo que nos habían dicho, me dice, ¿no tienes miedo de que vengas con problemas, con algo? Y le digo, no. Digo, sabes que sí lo tenía, pero el Señor me recordó que si aún cuando yo no le conocía, cuando yo no lo buscaba, Él tuvo misericordia de mí, me ha tenido hasta acá. Gracias, Jesús. ¿Tú crees que ahora que yo lo amo y que Él sabe que dependo de Él, no me va a hacer el favor completo? Y cuando nace mi hijo y lo tengo en mis brazos completamente sano, digo, Señor, gracias. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Extienda su mano, por favor, en señal de acompañamiento. Vamos a orar. Ellos vienen a presentar al niño en la iglesia. Esta es una costumbre de la iglesia cristiana y tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento, donde traían a los bebés para ser circuncidados conforme a la cultura hebrea. Nosotros no los circuncidamos, los presentamos en el templo. Y esto es un compromiso que los papás están tomando delante de Dios, porque el niño ya cuenta con la bendición a través de sus padres, pero esa bendición no es mágica. Ellos tienen una tarea muy importante de criarlos en el temor del Señor, para que Él ame al Señor y para cuando sea más grande y consciente, tome una decisión por Cristo. Así que vamos a orar para que eso ocurra. Padre, en el nombre de Jesús, en primer lugar queremos agradecerte por la vida de Luis Junior. Gracias por este niño precioso. Gracias porque esto no solamente es una prueba de grandeza y de amor para sus padres, sino también para nosotros como congregación. Ahora, Señor, conforme esta tradición preciosa, sus papás vienen y lo traen al templo y lo presentan delante de ti. Y nosotros anunciamos sobre él, Señor, salud en el nombre de Jesús. Sea él bendito con salud,
sea bendito con una vida saludable. En todo su cuerpo reciba salud en el nombre de Jesús. Sea ahora, Señor, bendito con fuerzas. Como decían sus papás, ellos pidieron por talentos. Que, Señor, todos esos talentos sepan, Señor, que viene de ti y los pongan a su servicio, a tu servicio. Y que sus papás descubran esos talentos y lo acompañen en el desarrollo de los mismos. Señor, bendecimos a Luisito, lo bendecimos, Señor, con mucho amor en la familia, con amigos, con personas que les van a rodear, con la familia de la fe. Este niño va a crecer rodeado de cariño y de amor, Señor. Y va a tener muchos amigos. Y va a ser, Señor, a ser un líder en las relaciones, en el nombre de Jesús. Tú lo vas a usar, va a tener mucha gracia para relacionarse. Padre, ahora en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, para que él, teniendo la edad adecuada y entendiendo tus caminos, tome una decisión por Jesucristo. Y ahora, Señor, él participa de la gracia salvadora a través de sus padres. Bendecimos a sus padres. Sean ellos, Señor, fieles, sean firmes, comprometidos en guiarlo en tus caminos. Provee todo lo que ellos necesitan, Señor. Dale fuerzas para trabajar, para producir, pero para multiplicar, Señor, y para compartir con otros. Recibimos a Luisito en el nombre de Jesús, en tu casa, en tu iglesia, en la comunidad de fe, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Felicidades. Gracias, pastor. Los felicito. Muchas gracias. Gracias por acompañarme. Sí, muchas gracias. Cuando las mamás piden a Dios porque los niños salgan bonitos, es porque nos miran a los hombres. Nos miran y dicen, Señor, haz un milagro, por favor. Yo estaba pensando recién que quizá ese haya sido el caso de Noemí. Recién mencionaba Noemí la importancia de pertenecer de manera más cercana a la iglesia. Quizá tú asistes los domingos, apenas nos estamos volviendo a juntar, quizás nos veías por alguna de las plataformas, saludamos a todos los que están ahora mismo conectados, que sabemos que son muchos, pero ¿qué tal si tú logras dar un paso más y tomar la decisión de unirte a un grupo de conexión? Quiero decirte que la iglesia tiene más de 30 grupos de conexión y la forma de unirte en este momento es virtual. Estamos sesionando por Zoom. Hay líderes para hombres, para mujeres, para adolescentes, para jóvenes, según sea tu edad, según sea tu afinidad. Y nosotros, hay varios líderes que podemos ayudarte a que tú encuentres ese grupo y desarrolles pertenencia, como le sucedió a Noemí y como en los momentos de mayor necesidad la familia de Dios se manifiesta en amor, en acompañamiento, hasta en consejos de cómo ser una mamá eficiente. Y por lo mismo me están diciendo que ya llegaron, para los que están en estos grupos, los TCD, este librito que le llamamos Tiempo con Dios. Hay tanto la versión para adultos como la versión para los niños. Y usted lo puede adquirir ahí con nuestro hermano Alonso, que él se lo va a facilitar, y pienso que vamos a tener que encargar más porque se nos van a acabar muy pronto. Me quedé con el certificado, a ver si me ayuda Fer para acercárselo a los papás. Por ahí andan, ¿dónde están los papás? Queremos que se lleven este recordatorio. Muy bien. A ver, estoy muy emocionado, porque por ahí mi esposa me regaña, pero lo voy a hacer. Hace un montón que no lo hago. ¿Está habilitado este micrófono? ¿Sí? A ver quién se acuerda de este himno. Me pusieron un órgano así muy tétrico, ¿no?
los que se acuerdan, quiero que me ayuden porque el mensaje trata sobre esto. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. A ver si se anima conmigo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Amén. Me arriesgué, no sé cómo me va a ir al mediodía, mi esposa, mis hijos me van a regañar que ando haciendo este tipo de cosas. Es que estoy muy emocionado, porque este salmo ha dado vueltas los últimos días en mi mente, y cuando estaba preparando la palabra, no lo voy a volver a leer el salmo porque lo leyó Andrea al principio, es el Salmo 145, pero le voy a pedir que lo tenga abierto, porque este es un salmo que el Espíritu Santo hoy quiere utilizar para traer a nuestras vidas un nuevo canto, una nueva expresión de vida, para que literalmente vivamos para contar del poder de Dios, para contar de las maravillas de Dios. Una de las formas como el diablo, el mundo y nosotros mismos somos engañados es que utilizamos muchas veces nuestra boca para hablar irresponsablemente. Nos quejamos, y claro que este año ha sido un año perfecto para la queja, pero si le ayuda quiero decirle algo. Usted sabe que en el cielo no hay quejas, en el cielo hay alabanza. Sin embargo, el infierno está lleno de gente que se queja y que le echa la culpa al uno al otro. Así que cada vez que usted piense en quejarse, usted acuérdese de que ese es el idioma del infierno. Nosotros pertenecemos al cielo, pertenecemos al reino de Dios. Así que enseguida se le va a quitar las ganas de quejarse. Y muchas veces usamos nuestra boca para murmurar, para hablar mal de otros, para criticar, porque de esa forma pensamos que nosotros somos un poquito mejor o nos creemos no tan malos como los demás. Muchas veces incluso la usamos hasta para maldecir, es decir, para decir cosas que hieren, que producen en los demás cosas feas, cosas que nosotros no quisiéramos que nos dijeran a nosotros, y sin embargo la usamos para eso. Hoy quiero animarte a que cambies tu discurso, a que dejes que el Espíritu Santo ponga una nueva canción en tu boca como la que acabamos de cantar y como la que el salmista, el mismo rey David, escribió hace muchos años en el Salmo
145. Él dice que Él va a exaltar al Señor, Él va a bendecir al Señor, Él va a proclamar de sus maravillosas obras. Él dice que está meditando incluso, y uno a veces medita hasta diciendo en voz alta lo que está pensando. Uno va a contar, va a enumerar las gloriosas obras de Dios y va a cantar incluso como lo acabamos de hacer. Porque las obras de Dios están impregnadas de su carácter. Lo que Dios hace revela exactamente quién es Dios. Y quién es Dios se manifiesta en las formas como Él obra. Y esto lo vemos en este salmo, y quiero señalar 3 cosas en este salmo que usted y yo vamos a abrazar en la ayuda del Espíritu Santo. En primer lugar, este salmo nos habla de que Dios es grande. Diga conmigo, Dios es grande. Y creo que el testimonio de nuestros hermanos nos ayuda a entender algo acerca de esto, si es que todavía no lo has experimentado en tu vida. Desde el punto de vista de la ciencia, no era aconsejable que Noemí se embarace. Desde el punto de vista de la experiencia, con las experiencias no buenas que habían tenido con los embriones, no era apropiado que ella se embarace. Sin embargo, Dios tiene todo previsto en el momento exacto, porque ellos habían ordenado su situación matrimonial, estaban en un buen momento, y entonces Dios ahora les confía esta preciosa criatura. Por eso dice el salmista, su grandeza es inescrutable. Otra versión dice es insondable, es decir, no se puede medir, traduce la Nueva Traducción Viviente. Y esto, cada vez que nos acercamos a algún estudio científico, los científicos, ahora los médicos que tuvieron que estudiar tanto el tema de este virus, cuando se meten a estudiar nos damos cuenta que el ser humano es una cosa increíble, es una cosa indescifrable. ¿Cómo actúa el sistema inmunológico? ¿Cómo actúa el cerebro? Todavía los científicos no pueden saber cómo actúa. Apenas saben algunas cosas, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, algo saben qué es lo que sucede con las emociones, con lo analítico, pero nada más. El ser humano es una maravilla desde donde tú lo puedas ver. Y estamos hablando nada más que de una de las creaciones de Dios, obviamente la máxima creación porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué decirles cuando estudiamos el universo, las constelaciones, las estrellas? Nos ponemos a estudiar y van apareciendo más planetas, van apareciendo más estrellas, van apareciendo más constelaciones y entonces vemos qué diminuto, qué pequeño somos. Les comentaba en la primera reunión que ahí en el sur, en la Patagonia, de donde es mi esposa, en los Andes, hay un lago que se llama Nahuel Huapi, que está cerca de una ciudad que se llama Bariloche, y ese lago es un lago muy extenso en superficie, pero también es un lago muy profundo. Es tan profundo que hay partes donde no se sabe la profundidad que tiene. Sobrepasa los 700 metros y ya la sonda, por eso es insondable, no puede medir. Incluso hay leyendas urbanas que se han elaborado en relación a que existe un nahuelito, por eso se llama Nahuel Huapi, y el nahuelito es una especie de leviatán que se come a todos los barcos que pasan por ahí. ¿Alguien quiere ir al Nahuel Huapi? No. ¿Voy a dar un paseo en lancha? No. No se preocupen, que han desaparecido pocos nomás. La creación nos habla de su grandeza. Dios manifiesta su grandeza en la creación. Y esto nos llena de asombro. Nos llena de asombro y por eso hay muchas formas en que podemos expresarlo. Aplaudimos, cantamos, celebramos. Pero finalmente llegamos a la conclusión a la que llegó el salmista. Él, es decir, Dios, porque así Él lo hace en primera persona, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Y dice, Él es el más grande, es el más digno. Cuando tú tienes una revelación de la grandeza de Dios,
y entonces ves que Dios realmente es el más grande y el más digno, entonces toda tu vida se ordena. Dejas de darle el lugar inapropiado a cosas, a bienes materiales, a personas incluso, ¿por qué no a los hijos que muchas veces le asignamos en nuestra vida y en lugar de ayudar, echamos a perder las relaciones? Esto sucede muchas veces en el matrimonio, donde uno le asigna al otro un lugar casi de semidios, pero con el tiempo nos damos cuenta de que somos de carne y hueso y entonces eso muchas veces se cae abajo, se destruye. Dios solamente es el más grande, Dios solamente es el más digno. Y el asombro nos prepara para la conversión. Por eso cuando se asombró Pedro tras la pesca milagrosa, lo primero que dijo es: ¡ay, pobre de mí que soy pecador! Lleno de escamas, hizo una declaración teológica de conversión. Y en ese momento él se dio cuenta que necesitaba a Jesús, ya no como el compañero de pesca, sino como el Salvador. Estaba delante del Salvador, como Tomás, cuando se confrontó con la realidad de las heridas de Jesús. Y al ver las heridas, cayó al piso y dijo: Señor mío y Dios mío. Dios fue grande con Luis y Noemí. Y Dios ha sido grande con cada uno de nosotros. Creo que tenemos muchas historias que contar. La pregunta que te quiero hacer en esta tarde, la pregunta que les quiero hacer a las personas, a los amigos y a los hermanos mismos que están unidos por las distintas redes es: ¿puedes reconocer la grandeza de Dios de manera tal que, como el salmista, llegues a declarar: mi Dios y mi Rey? No el Dios de mi familia, no el Rey de mi familia, no el Rey de mi tradición o el Dios de mi cultura. Mi Dios y mi Rey, el más grande y el más digno. En segundo lugar, Dios es misericordioso según este salmo. Dios es misericordioso. Y esto es impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué alguien puede ser misericordioso? Porque muchas veces nosotros nos jactamos de que somos misericordiosos. Es que yo soy compasivo, porque reparto la ropa que me sobra del closet a las personas que lo necesitan. Discúlpame, eso no es compasión, eso es inteligencia. Tu closet ya no aguanta más ropa y en lugar de tirarla, la das a otros. Es que yo soy compasivo porque cuando pasa alguien me mueve a hacer tal cosa y tal otra. Solamente puede ser compasivo el que tiene el derecho, porque es justo, de aplicar la justicia. El único que tiene el derecho de aplicar justicia en todo el universo es Dios, es el único justo. En otras palabras, para entenderlo, la clemencia era una de los atributos que tenían los reyes en la antigüedad. ¿Por qué podía ser clemente un rey? Porque podía matar al súbdito. Por eso podía ser clemente. Pero usted y yo no podemos matar a nadie. Apenas si podemos vivir por la gracia de Dios. Así que no hay jactancia en nosotros para ser compasivos, para creernos que somos en nombre del altruismo personas de bien. Porque el único clemente en todo el sentido de la palabra es Dios, que puede echarnos al infierno. Y entonces Él dice: escojo, decido, porque así es mi carácter, ser misericordioso. Porque Él tiene el poder de matar y hacer vivir. Y Él hace misericordia con nosotros. ¿Y cuál es la forma cercana para nosotros para darnos cuenta de la misericordia de Dios? Lo que en teología se le llama providencia. ¿Qué es la providencia? Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Hace llover sobre buenos y sobre malos. Hoy, todos los delincuentes que están pensando hacer el mal, hoy comieron. Y según el Salmo 145, dice que comieron porque comieron de la mano de Dios. Y el delincuente, el criminal de mayor rango que está ahora en la cárcel, aún por la manifestación del sistema carcelario en cualquier parte del mundo,
por más corrupto que sea, o vamos a suponer los Estados Unidos, que es un país donde funciona el Estado de Derecho en las cárceles, hoy va a recibir un plato de comida digno, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Y Dios ha administrado esa misericordia a través de sistemas imperfectos, obviamente, a través de sistemas corruptos, y llega a tocar y llega a seguir manifestando su providencia. Y la providencia es para todos. Lo leíamos recién al principio de la reunión, en el versículo 9, por ejemplo, que dice: el Señor es bueno con, ¿qué dice? ¿Con algunos? Versículo 9, el Señor es bueno con todos. Versículo 15, los ojos de todos buscan en ti la esperanza. ¿Los ojos de quién? De todos buscan de ti la esperanza. Versículo 16, cuando abres tu mano sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. Ni siquiera solamente los seres humanos. Los pajaritos comen porque Dios les da de comer. La ballena come porque Dios le provee de lo que necesita para alimentarse. Y así aún el ser más diminuto. Hay todo un ecosistema y hay un orden en la creación que hace que de esa forma Dios manifieste su providencia. Y una de las explicaciones que nos da el salmista y que luego recoge el mismo Jonás cuando va a Nínive a desarrollar su misión a la que no quería ir, y que el mismo Nehemías también la introduce en su oración intercesora por el pueblo, por el remanente que había quedado en Jerusalén, es la razón de que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Diga conmigo esa frase porque es maravillosa, está en el versículo 8. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué significa eso? Que Dios retrasa de manifestar su ira, la única ira justa que hay en todo el universo. Por eso dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero la ira de Dios sí obra la justicia de Dios. La obra de tal manera que lo que llevó a Cristo a la cruz para que nosotros seamos justificados por la fe, fue la ira de Dios. Dios descargó su ira sobre su Hijo porque dice que a Él lo convirtió en la misma esencia, en todo nuestro pecado lo cargó sobre Él para que nosotros, a través de su sacrificio, podamos ser salvados. Y qué bueno que Dios, por eso Dios, no se preguntó alguna vez, ¿y por qué Dios permite tal cosa? ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué de una vez no manda un terremoto, no a México donde hay gente trabajadora, gente buena en una ciudad, que mande un terremoto a este lugar donde la gente es así o así? ¿O por qué no se murió fulano? ¿Por qué se tuvo que morir ahora en la pandemia? ¿No se hizo ese tipo de preguntas? Claro, todos la hacemos, pero ¿sabe qué? Dios retrasa la manifestación de su ira por amor a nosotros. Y quizá tú pienses a esta altura de la palabra, bueno, pero yo no soy tan malo como ellos. ¿Por qué Dios de una vez no hace? ¿Sabe qué? No hay bueno ni uno solo. Todos pecamos. ¿Sabe cuánta paciencia tuvo conmigo Dios? 7 años. A los 7 años yo escuché el Evangelio por primera vez. Yo tenía 7 años de edad. 7 años. Pero no fue sino hasta los 14 años que recibí a Jesucristo como el Señor y el Salvador. Dios tuvo de mí paciencia 7 años. Y yo te pregunto, a veces estamos orando por nuestros familiares, a veces estamos orando por amigos y a veces nos cansamos de orar porque decimos, no, este no tiene remedio, ya no, ni orar. No te canses, Dios quiere hacer una obra porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso dice el apóstol Pedro que Dios retrasa su venida porque quiere que muchos procedan al arrepentimiento. En tercer lugar, Dios es justo. A ver si recordamos los 3 puntos. Diga conmigo, Dios es grande. No lo veo muy convencido. Dios es grande. Dios es misericordioso. Dios es justo.
estábamos estudiando justamente el TCD en los grupos de conexión y el Espíritu Santo nos confrontó a varios con la parábola de los obreros de la última hora. Y entonces al leerla, muchos nos dimos cuenta, nos identificamos con los obreros, pero no de la última hora, los de la primera, para vergüenza lo digo. ¿Por qué? Porque teníamos esa actitud ¿se acuerdan de Pedro y Juan cuando Jesús estaba con ellos? Al final está relatado el libro de Juan, cuando Jesús le da a entender de que Pedro iba a morir como mártir y Pedro le dice, ¿y este qué? Y Jesús le responde de manera muy amable, ¿y a vos qué te importa? En argentino, ¿no? Le respondió. ¿Y a vos qué te importa? Le dijo, en otras palabras. O sea, si a ti te toca eso, ¿a él qué? Muchas veces caemos en la trampa del enemigo. Trampa que la sociedad nos ha tendido también, que muchos gastamos mucho más de lo que ingresamos, que es la trampa de la comparación. Porque nos comparamos, es que el otro tiene tal cosa, entonces yo la tengo que tener. ¿Y por qué al otro? ¿Y por qué aquel que recién llegó a la iglesia ya está, Dios lo está usando? Y yo que tengo 30 años de creyente, 40 años, que yo canté esta canción, te exaltaré mi Dios y Rey. Ya tendría que ser pastor, porque los que cantamos esta canción tenemos como 40 años de casado, de creyente. Gracias, amor, por acompañarme. Te escuché y la cantaste conmigo. Una vez me acuerdo que le pregunté a los chicos, a estudiantes del CCDMAC, ¿conocen esta? Era una canción de uno de los himnos. ¿Conocen esta? Y me miró y me dijo, no, profesor, dice, yo soy de Venció para acá. No, como yo estaba muy mal, ¿no? Estaba muy, muy antiguo. Y al estudiar esta parábola nos dimos cuenta de que habíamos sido infectados por el síndrome de Pedro con Juan. La envidia y la arrogancia nos tomó y entonces asumimos el papel de jueces. Y nos ponemos por la vida como a ver, es que yo soy de la primera hora, yo merezco más. ¿Y por qué a aquel Dios le da más gracia? ¿Y por qué a aquel otro? ¿Y por qué a aquel otro? ¿Y por qué a aquel otro? Y entonces nos topamos con la obra de la cruz. Y la obra de la cruz es la máxima expresión de justicia de Dios. Porque la justicia de Dios se manifestó en que nosotros, siendo pecadores, mereciendo el justo castigo de parte de Dios, mereciendo la muerte y nuestro destino en el infierno, Dios, por su amor con que nos amó, envió a Jesucristo, su Hijo, para morir en nuestro lugar. Y Él pagó lo que correspondía a la pena de nuestros pecados. Pero por otra parte, no solamente sucedió eso, sino que, como leemos aquí, el Dios inaccesible, el Dios que está sentado en su trono, el Dios que es el creador de todo, inalcanzable, se hace accesible, se hace cercano a nosotros en la persona de Jesucristo. Nace como un bebé, vive como cualquier niño que, criado en la Palestina de esos años, es instruido en la ley por sus padres, encuentra su pasión en el templo, enseñando a los 12 años, platicando de tú a tú con los rabinos, desarrolla una comunión con el Padre Celestial como ningún otro ser humano en la tierra, y a los 30 años, 18 años después de trabajar duramente en la carpintería de su papá, porque Jesús no por nada era conocido como el hijo del carpintero. Era conocido como el hijo del carpintero porque la carpintería le había quedado a él, porque la tradición dice que José había fallecido tempranamente. Así que como un hombre ordinario, él comienza su ministerio lleno del Espíritu Santo cuando es bautizado en el Jordán y luego se presenta en el templo y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y él ahora sí se hace visible. Ya se había hecho accesible, pero ahora era visible. Ahora los leprosos podían tocarlo y quedaban sanados. La mujer que tenía el flujo dejaba de ser impura. Los ciegos le volvía la vista. Los sordos empezaban a oír. Aún los muertos eran
resucitados. Pero todo eso no lo hizo para hacer un despliegue de su poder, porque Jesús no sanaba para ser adulado o admirado. Jesús sanaba porque amaba a las personas. Jesús sanaba porque tenía misericordia de esa mujer. Jesús sanó a la hija de Jairo, del principal de la sinagoga, porque tuvo misericordia, y así a cada una de las personas. Y esa es la obra que Dios hace con nosotros, porque Dios ama a Luis y a Noemí, les ha confiado un bebé precioso, que ahora ellos tienen la responsabilidad de caminar a la altura de lo que hoy celebramos aquí. Y yo te pregunto, y le pido a los músicos por favor que ahora sí me acompañen, te pregunto, ¿has experimentado tú al Dios grande, misericordioso y justo que se hace cercano en Cristo? Puedes decir como el salmista, te exaltaré, es decir, te bendeciré, proclamaré tus obras, cantaré, contaré. Puedes decir como el salmista, mi Dios y mi Rey, porque Él es mi Salvador. Y si no tienes esta experiencia, yo te quiero preguntar, si no tienes esta experiencia, ¿para cuándo la vas a dejar? ¿Para cuándo vas a dejar que el Señor te siga insistiendo? Quiero decirte lo que decía esta canción que cantamos al principio, si me ayudan por favor con la primera que cantamos, con Amor sin condición, porque esa canción dice, no hay sombra que pueda, no hay lugar donde me pueda esconder, porque Dios va a ir a buscarme. Dios tuvo misericordia de mí por 7 años. Me estuvo hablando, hasta que por ahí me cayó el 20. Por eso mi señora tiene más años de creyente que yo, porque ella se entregó a Cristo a los 8. Pero yo, como soy más cabeza dura, no entendí. No fue sino 7 años después que entendí, y Dios tuvo misericordia de mí porque fue lento para la ira y grande en misericordia. Yo te pregunto, ¿hasta cuándo vas a estirar tú la gracia de Dios? Porque ¿sabe lo que dice esta Biblia? Dice, cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, porque ese es el día de salvación. Y eso es lo que dice el propio Salmo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Eso no es cronológico, como en el cielo, es atemporal, es decir, siempre. Pero luego abajo dice, cada día te bendeciré. Cuando salió el sol esta mañana, Dios renovó su misericordia sobre nosotros. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación, tú que estás ahí en tu casa o donde te encuentres. Así que yo quiero aprovechar este tiempo. Vamos a cerrar todos los ojos y permíteme guiarte en una oración. Si aún no te has rendido al amor, a la misericordia de Dios, no has recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida, si no lo has hecho todavía, yo quiero invitarte, quiero hacerte una invitación que quiero que suene hasta como ruego. Quiero pedirte, quiero implorarte de que no dejes pasar este día. Que hoy le entregues tu vida a Cristo. Que lo confieses como el Señor y el Salvador de tu vida. Y si es así, quiero pedirte que hagas esta oración conmigo. Y le voy a pedir que por favor, todos los que estamos en este lugar, la hagamos acompañando a los que lo van a hacer por primera vez, igual a los que están también en línea. Diga conmigo: Padre del cielo, vengo en esta hora convencido de que soy un pecador y por mi culpa Jesucristo murió en el Calvario. Pero tú decidiste que ese sacrificio
fue a mi favor. Yo lo recibo con humildad. Recibo el perdón de mis pecados. Te entrego mi vida. Te confieso como el Señor y el Salvador, único y suficiente. Transforma mi vida, que sea para tu gloria. Quiero cantar que tú eres mi Dios y mi Rey. Permanezcamos con los ojos cerrados, por favor. Quiero invitarte a ti que estás aquí y que hiciste esta oración por primera vez, incluso a ti que estás en tu casa, nos lo hagas saber por el chat, pero a los que estamos aquí, si hiciste esta oración por primera vez, levanta tu mano, no tengas vergüenza, es un momento glorioso para el cielo y es un momento de mucha alegría para nosotros. Te bendigo, te felicito, no la bajes, tenla alto. Te bendigo, mujer, te bendigo, señorita. ¿Alguien más hizo esta oración por primera vez? Levante su mano. Queremos celebrarlo contigo. Aquí no veo. ¿Alguien más por este lado hizo esta oración por primera vez? Si tú la hiciste estando en tu casa o estando en línea, por favor, envíanos un mensaje con tu nombre. Hoy recibí a Jesucristo. Quiero felicitarte, jovencita. Luego, por favor, alguien del equipo de consejeros que le tome sus datos. Tenemos un obsequio para ti. Por favor, pongámonos todos de pie y declaremos desde el puente lo que dice esta canción. Declaremos una vez más que Él ahí nos va a buscar y disfruta mientras cantas de su grandeza, de su misericordia y de su justicia.